Yamabiko puso un pie dentro del castillo infinito y la visión que se desplegó ante ella la dejó sin aliento. El espacio parecía desafiar la gravedad, y las escaleras que colgaban del techo le daban una cualidad onírica, casi mágica. ¿Acaso todo este espacio había sido construido mediante un arte de sangre demoníaca? Mientras Yamabiko se hacía esta pregunta, divisó a lo lejos a una mujer que sostenía un biwa. ¿Sería ese su arte de sangre? Justo cuando este pensamiento cruzaba su mente, el sonido del biwa resonó en el aire, y una joven vestida con un kimono apareció no muy lejos de ella. Yamabiko miró a la desconocida con sorpresa, y entonces notó la expresión de desprecio y repulsión que la mujer le dirigía. Baja la cabeza, arródate en el suelo y póstrate ante mí. Pero cuando la mujer abrió la boca, la voz de Musan salió de ella, aterrorizando a Yamabiko, que se arrodilló al instante. Temblando, ofreció una disculpa respetuosa. Mil disculpas. Su aroma y su apariencia son completamente diferentes a los de antes, así que yo. Musan, sin embargo, no quedó satisfecho con la explicación de Yamabiko. La interrumpió directamente y la interrogó con frialdad. ¿Acaso te permití hablar? No evalúes las cosas desde tu vulgar perspectiva. Solo responde a mis preguntas. Al oír esto, Yamabiko cerró la boca de inmediato. Un sudor frío brotó al instante sobre su piel. Bajó aún más la cabeza, como si quisiera enterrarse en el suelo. Musan, con la forma de una mujer, miró a Yamabiko arrodillada y postrada no muy lejos de él. Su voz llevaba un tono de ira mientras preguntaba. Ahora te preguntaré. ¿Por qué eres la única que ha venido? Yamabiko mantuvo la cabeza gacha, su cabello blanco ligeramente despeinado por el temblor del miedo. Respondió a Musan con voz temblorosa. Porque todos los demás fueron asesinados. Todos fueron asesinados por Sukuna. Al oír esto, la expresión en el rostro de Musan se ensombreció aún más. Los vasos sanguíneos y las venas se hicieron más prominentes. Preguntó con frialdad. Sukuna. Yamabiko se apresuró a explicar. Es el monstruo de los 4 ojos que nos ordenó encontrar. Se hace llamar Yomen Sukuna. Yomen Sukuna. Musan repitió el nombre para sí, recordando que lo había escuchado en algún lugar antes. Decidió investigarlo más tarde. Por ahora, continuó con el interrogatorio. Entonces, ¿por qué eres la única que ha vuelto con vida para presentarse ante mí? ¿Qué pasó con Akasa? Debido a la distancia, Musan solo podía confirmar que Akasa seguía con vida, no información más precisa. ¿Por qué Sukuna esperaba que yo regresara para entregarle un mensaje a usted, mi señor? Dijo Yamabiko con cuidado. Musan miró a Yamabiko. No creía del todo su versión de los hechos. Alcanzando sus pensamientos, dijo. Así que fue tu costumbre de huir presa del pánico cada vez que te encuentras con un pilar del cuerpo de cazadores de demonios lo que te convirtió en el objetivo más lejano de él, y por lo tanto en la elegida para entregar el mensaje. Yamabiko se quedó rígida de inmediato. Los pensamientos que había enterrado en lo más profundo habían sido desvelados por Musan sin falta. Era exactamente como Musan había dicho. Después de que Yamabiko se reuniera con las otras lunas inferiores, sintió la intensa batalla a lo lejos, junto con la presencia de la tercera luna superior, Akasa. A diferencia de los otros demonios, que asumieron que Akasa ya había ganado la batalla y se precipitaron hacia el campo de batalla con la esperanza de obtener una parte del botín para ganar más sangre y poder de Musan, la profunda cobardía de Yamabiko la hizo pensar de manera diferente. Si el oponente era tan fácil de derrotar, ¿por qué Akasa, una tercera luna superior, estaría desatando un poder tan inmenso? Así que redujo deliberadamente su velocidad, manteniéndose detrás de los otros demonios a una distancia segura, asegurándose de poder retirarse ilesa si algo salía mal. Lo que sucedió después aún estaba grabado en la memoria de Yamabiko hasta el día de hoy. Esa visión aterradora de Sukuna sosteniendo una espada Nichirin, murmurando primera forma. Shiranui, y trazando una larga línea recta de fuego bajo el cielo nocturno que decapitó a los demonios restantes de un solo golpe. Yamabiko quiso ofrecer más excusas, pero sabiendo que se enfrentaba a este señor, cualquier explicación adicional solo sonaría hueca. Cambió rápidamente de táctica y continuó revelando información. Sukuna dijo que llevará a la tercera luna superior, el señor Akasa, al puesto fortificado del cuerpo de cazadores de demonios. Te esperará allí. Por supuesto, las palabras originales de Sukuna eran que ya no quería perder el tiempo jugando al escondite con Musan. Pero incluso si tuviera el doble de valor, Yamabiko nunca se atrevería a decir eso directamente a la cara de Musan. Así que esta era la versión pulida y refinada que ofreció.
Cuando Yamabiko levantó la vista y habló con agitación, vio a Musan mirándola con los ojos fríos de quien observa un cadáver. ¿Así que esa es tu excusa para huir? No, no lo hice. Solo vine a traerte esta información lo más rápido posible. Explicó Yamabiko con excitación, mientras lágrimas de miedo brotaban de las comisuras de sus ojos. Antes de que Yamabiko pudiera terminar su explicación, una masa de carne inhumana y siniestra brotó de la manga derecha de Musan y la devoró al instante. La sangre salpicó el suelo del castillo infinito. Musan la había matado con tanta limpieza y decisión porque había llegado a la conclusión de que seres como las lunas inferiores no tenían valor para existir. Ni siquiera podían enfrentarse a los pilares del cuerpo de cazadores de demonios. Y ahora, cuando se enfrentaban a ese hombre, simplemente habían huido. Eran completamente inútiles, lo peor de lo peor. Había que decir que Musan estaba intrigado. Si Sukuna realmente hacía lo que decía y exponía la ubicación de ese nido de ratas del cuerpo de cazadores de demonios, le ahorraría a Musan una cantidad considerable de tiempo. También podría eliminar a Sukuna al mismo tiempo, erradicando por completo a ambas fuerzas que actualmente lo obstaculizaban en este mundo. ¿Preocupado por una emboscada? Musan no era como esas lunas inferiores sin valor. Nunca había considerado a esa gente una amenaza. Tampoco creía que las lunas superiores que le quedaban fueran a perder contra esos espadachines. Incluso si no fuera por Sukuna o el cuerpo de cazadores de demonios, Musan necesitaba confirmar la situación actual de Akasa. ¿Había sido derrotado o traicionado? Aunque la maldición dentro de la sangre de Akasa no se había activado, el hecho de que Sukuna no lo hubiera matado era un acto extremadamente anormal. Combinado con los misteriosos poderes de Sukuna y los interrogatorios de los otros demonios, Musan no estaba del todo seguro de si Sukuna poseía un medio para hacer que Akasa lo traicionara sin activar la maldición de la sangre. Justo entonces, el sonido del biwa resonó. La quinta luna superior, Gyoko, y la cuarta luna superior, Antengu, aparecieron en el lugar manchado de rojo por la sangre de Yamabiko. Musan habló con frialdad. Ambos oyeron eso, ¿verdad? Encuentren la ubicación de ese hombre. Y encuentren a Akasa. Fuera de la habitación, un miembro de los Kakushi que llevaba una bandeja vacía tenía una expresión llena de conmoción y miedo. Al ver a otro Kakushi que se acercaba con más platos, bajó la voz de inmediato para advertirle. Tienes que llevar eso con firmeza, ¿de acuerdo? Firme y estable. El Kakushi al que se dirigía la advertencia estaba confundido. Sukuna llevaba ya un tiempo en el lugar, y todos en el cuerpo de cazadores de demonios sabían muy bien que cualquier error con respecto a Sukuna era inaceptable. Los errores costaban vidas. ¿Qué te pasa? Sé que estoy entregando comida a Sukuna-sama. El otro Kakushi agitó la mano rápidamente y explicó en voz baja. No se trata de Sukuna-sama. Se trata de quien está dentro de la habitación, la tercera luna superior. ¿Qué tercera luna superior? ¿Por qué sacas de repente el tema de las 12 lunas? Se detuvo a mitad de la frase cuando la implicación finalmente lo golpeó. No me digas que te refieres a que la tercera luna superior de las 12 lunas está en esa habitación. Sí. Akasa estaba sentado en una esquina de la habitación, observando cómo el cuerpo de cazadores de demonios trataba a Sukuna como a un dios. Una fuerte sensación de irrealidad lo envolvió. Nunca imaginó que tendría un día como este, llegando a la guarida del cuerpo de cazadores de demonios de esta manera. Después de que los Kakushi dejaran la comida, echaron un vistazo a Akasa y huyeron de la habitación como si les fuera la vida en ello. Sabían que mientras no enfurecieran a Sukuna, en general estaban a salvo de la muerte. Pero esa tercera luna superior era una historia completamente diferente. Mientras Sukuna comía con tranquilidad en la habitación, escuchó la voz de Shinobu desde fuera. Mi señor, no necesitaba venir en persona. La tercera luna superior está dentro en este momento. Es extremadamente peligroso. Pero a juzgar por el resultado, la súplica de Shinobu claramente no había logrado convencer a Kagaya Ubuyashiki. Antes de que pasara mucho tiempo, Sukuna vio a Kagaya entrar en la habitación y arrodillarse con respeto. Mis disculpas por no haber recibido a Sukuna-sama de inmediato a su regreso. Sukuna continuó comiendo la comida que el cuerpo de cazadores de demonios había preparado especialmente. Hizo un leve gesto con la mano para indicar que no le importaba. Gyomeji Mejima y Shinobu Kocho se colocaron entre Kagaya Ubuyashiki y Akasa, listos para proteger a su líder de cualquier amenaza. Pero Akasa no tenía intención de asesinar a Kagaya Ubuyashiki en ese momento. Después de su derrota a manos de Sukuna, había entrado en un estado mental diferente. Todo en lo que podía pensar era en lo que Sukuna había dicho sobre hacerlo más fuerte.
Todo lo demás había perdido su interés, incluidos los pilares que antes lo habían cautivado. Por ahora, incluso había apartado a Musan de sus pensamientos. Aún así, Akasa estudió a Gyomeji Mejima con sus ojos. Podía notar que, más que esa mujer, Gyomeji Mejima era probablemente el espadachín más fuerte de esta generación que había visto. Kagaya Ubuyashiki no preguntó directamente a Sukuna por qué había traído de vuelta a la tercera luna superior. Aunque Shinobu ya le había transmitido la información a través de Kanae, aún sospechaba que esa no era la razón completa de Sukuna. Manteniendo su posición de arrodillado e inclinado, Kagaya Ubuyashiki preguntó con respeto a Sukuna. Sukuna-sama, ¿sabe que Musan puede sentir la ubicación de sus demonios? Sukuna no miró a Kagaya. Entendía la pregunta no formulada. Si Musan ya podía sentir a todos los demonios, y Sukuna solo necesitaba un faro para guiar a Musan hasta allí, ¿por qué elegir al más fuerte, Akasa, en lugar de cualquier otro demonio? Continuó comiendo con tranquilidad mientras respondía. Por supuesto que lo sé. Es exactamente por eso que lo traje. Pero esa es solo una de las razones. Al oír esto, tanto Akasa como Kagaya Ubuyashiki se quedaron desconcertados. Ninguno de los dos podía adivinar lo que Sukuna estaba planeando. Una de las razones. Kagaya Ubuyashiki frunció ligeramente el ceño y repitió las palabras para sí. Akasa observó a Sukuna en silencio, esperando que la respuesta fuera revelada. Sukuna terminó la comida de su cuenco, luego tomó sus palillos con la mano derecha y los señaló hacia Kagaya y los demás. Luego, con el mismo gesto, señaló a Akasa. Habló con calma. Todos ustedes, peleen. Ambos bandos se miraron el uno al otro, y luego devolvieron la mirada a Sukuna. Ninguno de los dos se movió para atacar. Sus rostros tenían expresiones idénticas de confusión. Sukuna dejó sus palillos y apoyó la barbilla en su mano. Sonriendo, le dijo a Akasa. Mátalos a todos, y te diré cómo volverte más fuerte. ¿De verdad? El cambio repentino tomó a Akasa con la guardia baja. Ante sus ojos, Sukuna parecía estar del lado del cuerpo de cazadores de demonios, dado que usaba una espada Nichirin y técnicas de respiración. De verdad, asintió ligeramente Sukuna. Akasa ahora percibía que la relación entre Sukuna y el cuerpo de cazadores de demonios no era la que había supuesto. Shinobu intervino, agitada. Espere un momento. Sukuna-sama, esto no es lo que acordamos antes, ¿verdad? Ah, ¿sí? ¿Qué parte está mal? Sukuna le dirigió una mirada significativa. Acordamos que a cambio de proporcionarle técnicas de respiración y enemigos más fuertes, no masacraría al cuerpo de cazadores de demonios. Shinobu repitió los términos de su acuerdo original, dándose cuenta del problema en la redacción mientras hablaba. No pudo evitar recordar lo que había sucedido con Sanemichi Nasugawa. No he alzado la mano para masacrar a ninguno de ustedes, declaró Sukuna con seriedad. La intención de Sukuna era muy simple. Quería presenciar, desde una perspectiva de tercera persona, el momento en que un espadachín de técnica de respiración despertaba una marca. Al observar esto, podría desglosar y analizar las verdaderas condiciones requeridas para la manifestación de la marca. Gyomeji Mejima y Kagaya Ubuyashiki guardaron silencio. El primero ya estaba recordando la sensación de despertar su marca durante su pelea con Sukuna, preparándose para la batalla. El segundo estaba contemplando el verdadero propósito de Sukuna. Kagaya Ubuyashiki no creía que el objetivo de Sukuna fuera hacer que los miembros del cuerpo de cazadores de demonios murieran. Después de todo, Sukuna podría haber logrado eso mucho más rápido atacando él mismo. Así que detrás de esta orden aparentemente irracional, tenía que haber un significado más profundo. Sukuna rió suavemente y continuó. ¿Qué sucede? ¿No son el cuerpo de cazadores de demonios? Dicen que quieren matar a Musan. Seguramente pueden acabar con una sola tercera luna superior. ¿Cómo te llamabas? Akasa. Ah, sí, Akasa. Seguramente pueden matarlo, ¿verdad? Ya les devolví la vista y una marca. Sukuna asintió hacia Gyomeji Mejima. Al oír esto, Kagaya Ubuyashiki entendió. Lo que Sukuna decía era simplemente la verdad. El cuerpo de cazadores de demonios tenía el objetivo final de matar a Musan Kibutsuji. No podían abandonar ese objetivo ahora, enfrentados a la tercera luna superior Akasa. Y aunque Sukuna había matado a varios pilares, también había aumentado innegablemente la fuerza de Gyomeji Mejima. Como líder del cuerpo de cazadores de demonios, Kagaya sabía mejor que nadie que la fuerza importaba más que los números cuando se enfrentaban a demonios poderosos. Shinobu intentó hablar de nuevo. Pero si lo matamos, Sukuna-sama, no podrá atraer a Musan para qué. Kagaya Ubuyashiki la interrumpió antes de que pudiera terminar y preguntó a Sukuna.
No tengo objeciones al arreglo de Sukuna-sama. Sin embargo, deseo confirmar un punto. Una vez que Musan llegue, ¿qué hará usted? Lo mataré. Habiendo recibido la respuesta de Sukuna, Kagaya Ubuyashiki quedó tranquilo. Según su experiencia tratando con Sukuna durante este periodo, el contenido de sus promesas era generalmente confiable. Era solo que a veces surgían complicaciones inesperadas en los detalles más finos. Por ejemplo, había cumplido su palabra al no atacar directamente al cuerpo de cazadores de demonios, ya sea cuando Sanemichi Nasugawa lo provocó la última vez o ahora que había traído de vuelta a la tercera luna superior a casa. Así que, ya que Sukuna había prometido personalmente matar a Musan, Kagaya Ubuyashiki estaba dispuesto a confiar en él. Shinobu Kocho y Gyomeji Mejima escucharon la decisión de su líder. Un rápido intercambio de miradas entre ellos fue suficiente para tomar su decisión. Gyomei, como el combatiente más fuerte, se enfrentaría primero a casa. Shinobu, siendo más rápida, evacuaría primero a su señor de la zona de peligro. Sukuna apoyó la barbilla en su mano y miró hacia la noche, animándolos. La noche es joven. No van a comenzar. Shinobu ayudó a Kagaya a levantarse y preguntó a Sukuna. Sukuna-sama, ¿hay algún límite en el número de participantes en esta pelea? Después de todo, Akasa no era una de las lunas inferiores con las que podían haber lidiado fácilmente en el pasado. Era el tercero en el rango de las 12 lunas. Muchos pilares habían caído ante él a lo largo de los años, y el cuerpo de cazadores de demonios no tenía registro de que la tercera luna superior hubiera sido reemplazada. Eso por sí solo hablaba de la inmensa fuerza de Akasa. Sukuna, sabiendo exactamente dónde estaban las habilidades de Akasa, rió suavemente y miró a Akasa. ¿Tienes alguna sugerencia? Akasa levantó los puños, adoptando su postura de combate, y respondió a Sukuna. Que vengan todos a la vez. Con esas palabras, la batalla comenzó. Akasa pisó el suelo y aceleró, su fuerza hundió el suelo de madera con un crujido ensordecedor. Se lanzó hacia adelante como una bala de cañón hacia Gyomei. Al mismo tiempo, Shinobu alejó rápidamente a Kagaya. La propia espada Nichirin de Gyomei aún estaba siendo reparada por el herrero después de su pelea anterior con Sukuna. Así que, como Shinobu, estaba usando una espada Nichirin estándar como sustituto. Pero con este sustituto, no podía ejecutar correctamente las técnicas en las que se especializaba. No tuvo más remedio que pelear como un espadachín común, agarrando la hoja con ambas manos y balanceándola hacia Akasa. Akasa, ardiendo con el deseo del poder y la victoria que Sukuna le había prometido, no tenía intención de prolongar esto. Balanceó su puño directamente desde el costado de la hoja, usando un golpe de campana partida. Un crujido agudo resonó. Akasa destrozó la hoja de la espada Nichirin de Gyomei, partiéndola limpiamente por la mitad. La punta rota voló por la fuerza del impacto y cayó justo a los pies de Sukuna. Gyomei se sorprendió. No esperaba que el demonio destruyera una espada Nichirin de esa manera. También pudo sentir por el impacto lo abrumadora que era la fuerza de Akasa, muy por encima de la de cualquier demonio común. Después de destrozar la hoja de Gyomei, Akasa usó el impulso para girar su cuerpo y desató aguja de la destrucción. Tipo pierna. Luz de cúmulo brillante, pateando a Gyomei con una velocidad brutal. Debido a que Gyomei ya había alcanzado el mundo transparente, no entró en pánico incluso con su espada rota. Al rastrear los sutiles movimientos en los músculos de Akasa, anticipó la patada y levantó lo que quedaba de su espada para desviarla. Incluso así, la brecha entre Gyomei y Akasa seguía siendo muy real. Aunque bloqueó el ataque, sus manos palpitaban de dolor por la tremenda fuerza. Podía sentir que algunos de sus huesos se habían agrietado por el impacto, y todo su cuerpo salió volando hacia atrás. Por una desafortunada coincidencia, dado el ángulo del ataque de Akasa, Gyomei salió volando directamente hacia Sukuna. Antes de que Gyomei pudiera estabilizarse y contraatacar, Sukuna lo agarró por la cabeza y lo arrojó con fuerza lejos de allí. El cuerpo de Gyomei en el aire chocó contra Akasa, y los dos se estrellaron juntos contra el patio. Ninguno de los dos reanudó la pelea de inmediato. Ambos se detuvieron y miraron hacia Sukuna, queriendo evaluar su reacción al ser atrapados en el fuego cruzado. Sukuna los miró a ambos con clara molestia. Continúen. Al recibir esa orden, los dos se relajaron un poco. Volvieron a concentrarse en el enemigo que tenían delante. Después de ese breve intercambio, Gyomei había llegado a una conclusión basada en lo que su cuerpo había sentido de la fuerza de Akasa. La tercera luna superior que tenía delante era formidable, increíblemente poderosa. Incluso si su propia espada Nichirin no se hubiera roto, la situación probablemente no sería mucho mejor. Akasa también sintió que algo era diferente en este espadachín.
En circunstancias normales, podría haber sentido el impulso de reclutarlo. Pero ahora, ese pensamiento nunca cruzó su mente. Ahora Akasa solo quería perseguir una fuerza mayor. Este deseo había incluso eclipsado su identidad como demonio. Había seguido a Musan durante tantos años. Sabía muy bien que, habiendo perdido contra Sukuna y habiendo sido dejado con vida, la próxima vez que se enfrentara a Musan, ya fuera tratado como basura o como traidor, lo más probable es que Musan mismo lo matara. Este hambre de volverse más fuerte estaba impulsada en gran medida ahora por un instinto primario de supervivencia. Pero había otra razón, una que él mismo no reconocía del todo. Después de pelear contra Sukuna, en lo profundo de su subconsciente, Akasa creía que Sukuna era incluso más fuerte que Musan. Esperaba que, al ganarse la aprobación de Sukuna, se le permitiera vivir. Gran parte de este cambio subconsciente era obra del propio Musan. Después de borrar los recuerdos de Akasa, los dos impulsos gemelos de volverse más fuerte y sobrevivir habían creado la elección que estaba haciendo ahora. Sukuna caminó hasta el borde del patio, frotándose la barbilla mientras observaba de cerca la marca que emergía gradualmente en los brazos de Gyomei y Mejima. La pelea hasta ahora solo había sido exploratoria, sin alcanzar la intensidad de vida o muerte de la batalla anterior. Sin embargo, la marca ya comenzaba a aparecer. ¿Era porque Gyomei ya la había despertado antes? Sukuna consideró esto internamente, pero sintió que el valor de Gyomei como punto de referencia ya era limitado. Sus condiciones eran diferentes a las de un espadachín que aún no había despertado su marca. Así que necesitaría observar a otros espadachines, o aquellos que aún no habían manifestado la marca. Justo cuando Sukuna pensaba esto, como si obedecieran a una señal, los pilares cercanos que habían sentido algo extraño comenzaron a llegar, incluso antes de que Shinobu pudiera enviar un mensaje. El primero en llegar fue Tokito Muichiro. No entendía la situación, pero una cosa sabía con claridad. Necesitaba matar al demonio que estaba frente a Gyomei. Quinta forma. Mar de nubes y bruma. Una figura brumosa salió disparada de las sombras de una pared rota detrás del flanco de Akasa sin previo aviso. Pero Akasa ya había sentido que un tercero se unía a la pelea. Activó de inmediato su aguja de la destrucción. Compás. Una deslumbrante matriz de copos de nieve se extendió al instante bajo sus pies. En el instante en que Tokito Muichiro estaba a punto de hacer contacto con la piel de Akasa, Akasa retorció su cuerpo en un movimiento salvajemente exagerado y barrió su puño derecho hacia Muichiro. El viento violento levantado por el puñetazo de Akasa dispersó al instante la bruma persistente. Con un estruendo ensordecedor, Akasa envió a Muichiro volando con un solo golpe. La fuerza aterradora casi le arrancó la espada Nichirin de las manos. Todo su cuerpo, como una cometa con las cuerdas rotas, se estrelló violentamente contra la pared de un patio cercano. El impacto abrió un agujero de par en par, levantando nubes de polvo. La sangre brotó de su boca y nariz. El dolor ardiente en su pecho confirmó que sus costillas se habían roto por ese golpe defensivo. Muichiro entendió con ese único ataque que la tercera luna superior que tenía delante era un terror diferente a cualquier demonio que hubiera derribado. Akasa ignoró al cazador que acababa de enviar volando. Con expresión fría, se giró hacia Gyomei que se abalanzaba sobre él. Notó las extrañas marcas en los brazos de Gyomei. También podía sentir que con la aparición de esta marca, el espíritu de lucha de Gyomei había aumentado de repente. Aún así, Akasa no creía que el hombre pudiera derrotarlo. Aún así, le parecía una lástima. Este era el humano con el espíritu de lucha más fuerte que había visto. Sukuna no entraba dentro de la definición de humano de Akasa. Si esto fuera antes, Akasa habría intentado persuadir a este hombre para que se convirtiera en demonio, o incluso convertirlo por la fuerza. Tenía derecho a hacerlo. Pero, lamentablemente, ya no. Ahora, Akasa necesitaba matar a todos los que estaban allí. Aguja de la destrucción. Tipo aniquilación. Akasa rugió y balanceó sus puños rápidamente. Las aterradoras ondas de choque, con la fuerza suficiente para desgarrar a Gyomei, se abalanzaron sobre él. Incluso con el mundo transparente, incluso anticipando los golpes al leer los movimientos musculares de Akasa, Gyomei no pudo evitar recibir varias de esas ondas de choque de frente. Incluso con el potenciamiento de la marca, el cuerpo de Gyomei no podía igualar a la tercera luna superior Akasa. El sonido de los impactos resonó una y otra vez. Cada uno arrancaba más sangre del cuerpo de Gyomei. Sukuna podía ver que, después de reactivar su marca, sin la técnica inversa de Sukuna para curarlo, incluso si Gyomei sobrevivía de alguna manera a esta batalla, su vida se agotaría pronto. Sukuna no tenía intención de intervenir esta vez. Esto no tenía nada que ver con él.
Si acaso, la muerte de Gyomei podría provocar más potencial en los otros espadachines del cuerpo de cazadores de demonios. La gente como ellos siempre respondía de esa manera. La mirada de Sukuna se desplazó hacia Muichiro. Sentía curiosidad por saber si este muchacho gravemente herido, al presenciar cómo su compañero era golpeado de esta manera, lo sorprendería. Imejima-san. Muichiro luchó por levantarse entre los escombros. Al ver cómo la sangre brotaba del cuerpo de Gyomei una y otra vez, una mezcla sofocante de miedo y desamparo se apoderó de él. Sabía que Gyomei era más fuerte que él. Pero incluso así, si esto continuaba, Gyomei solo moriría. En ese momento, la vida de Muichiro pasó ante sus ojos. Recordó aquel día de nuevo, cuando un demonio atacó a su hermano y a él. Las últimas palabras de su hermano resonaron en sus oídos. Yo, ya entiendo, el Mu de Muichiro, es el Mu de Mugen, infinito. Tú eres el elegido, que puede extraer fuerza infinita para el bien de los demás. En ese instante, el cuerpo de Muichiro comenzó a cambiar. Un calor hirviente brotó de su corazón y se extendió por todo su ser. Podía sentir el fuego en su cuerpo. En su mejilla, un patrón rojo profundo en forma de nube surgió de repente. Ah, ¿así que también has despertado tu marca? Sukuna había presenciado todo el proceso de la manifestación de la marca de Muichiro. Inmediatamente, comenzó a analizarlo. Este caso era ligeramente diferente a los despertares de Rengoku Kyojiro y Gyomei Imejima. Rengoku y Gyomei habían despertado sus marcas durante el combate contra el propio Sukuna. Muichiro, estrictamente hablando, la había despertado mientras se preparaba para atacar a Casa. Respiración de la niebla. Muichiro estaba a punto de atacar a Casa cuando Sukuna lo agarró por el cuello y lo levantó. Sukuna observó cuidadosamente los cambios en el cuerpo de Muichiro. Lo primero que notó Sukuna fue el rápido pulso de alta frecuencia de los vasos sanguíneos en el cuello de Muichiro. El corazón del muchacho latía a toda velocidad. ¿Podría estar relacionado el despertar de la marca con esto? El aumento del ritmo cardíaco era causado por la presión del combate y el peligro, que a su vez desencadenaba la marca. Pero eso solo podía ser un factor, no la respuesta completa. Aumentar el ritmo cardíaco era demasiado fácil de lograr. Sukuna descartó rápidamente esa idea. Consideró si el aumento del ritmo cardíaco podría ser, en cambio, un efecto secundario de otra causa. Razonó hacia atrás, considerando lo que podía acelerar el corazón. Ejercicio, cambios emocionales intensos, deshidratación, anemia, pérdida de sangre, fiebre. El ejercicio, los cambios emocionales y las afecciones sanguíneas probablemente podían descartarse. Estos habían ocurrido innumerables veces en batallas entre cazadores y demonios, mucho antes de cualquier despertar de la marca. Pero, ¿por qué la temperatura corporal de este muchacho era tan alta? ¿Podría ser que el corazón acelerado fuera en realidad un mecanismo para acelerar el metabolismo del cuerpo? Temperatura corporal elevada, latidos cardíacos rápidos, consumiendo la esperanza de vida. ¿Esa era la razón? Muichiro no tenía idea de lo que estaba pasando. Miró con los ojos muy abiertos al hombre que se había interpuesto abruptamente en la batalla. Había estado Sukuna del lado de la tercera luna superior desde el principio. Pero si Sukuna se unía a la pelea, ¿cómo podrían ganar? Contra la tercera luna superior, Muichiro aún podía reunir la voluntad de luchar a muerte. Pero Sukuna era el que podía apagar incluso ese último vestigio de esperanza. Akasa también los miró. Había sentido que el espíritu de lucha de Muichiro se disparaba de repente, igual que el de Gyomei. Pero cuando se giró, vio a Sukuna sosteniendo al muchacho por el cuello con una mano. Justo cuando la batalla se detuvo debido a la intervención de Sukuna, este soltó a Muichiro y habló con una sonrisa. Pueden continuar. Habiendo llegado a una conclusión, Sukuna dejó de prestar atención a la batalla entre Akasa y Tokito Muichiro y Gyomei Imejima. Se quedó en su lugar y continuó pensando. Muichiro miró a Sukuna, que parecía estar absorto en sus pensamientos, confirmó que realmente no tenía intención de actuar, y luego reanudó su ataque contra Akasa. Respiración de la niebla. Séptima forma. Nubes obscurecedoras. Con su recién despierta marca, la figura de Muichiro se dispersó como una auténtica niebla dentro del polvo levantado por su movimiento. No era una imagen residual de alta velocidad. Su presencia y forma se habían fusionado casi por completo con el entorno, desapareciendo en un instante. Al momento siguiente, apareció ante Akasa con una velocidad imposible, su hoja apuntando con precisión y rapidez a la defensa relativamente más débil de la cintura de Akasa. Incluso Akasa se sorprendió por la mejora drástica en la habilidad de Muichiro. Solo con manifestar esas extrañas marcas, este corte era más del doble de rápido que antes. Se vio obligado a girarse y ocuparse primero de Muichiro.
Esa decisión le dio a Gyomei un breve respiro para recuperar el aliento. ¡Ah! Gyomei, con el cuerpo ahora cubierto de heridas, rugió como una bestia al borde de la muerte, vertiendo cada onza de su fuerza restante en ese grito final. Gyomei sabía muy bien que con sus heridas actuales, no había posibilidad de sobrevivir. No necesitaría siquiera esperar a que el contraataque de la marca reclamara su vida. Incluso si por algún milagro lograba durar hasta el final de la batalla, el tratamiento médico del cuerpo de cazadores de demonios no podría salvarlo. Y Gyomei ciertamente no depositaba sus esperanzas en que Sukuna lo curara. Dado que tantos pilares habían muerto brutalmente a manos de Sukuna, Gyomei se consideraba afortunado de haber recibido siquiera un tratamiento de él. También sabía que sin su espada Nichirin especialmente forjada, incluso si sobrevivía, sería de poca utilidad durante mucho tiempo. Así que decidió sacrificarse, usando su propia muerte para crear una apertura para que Muichiro matara a Akasa. Akasa, capaz de rastrear los movimientos de Gyomei a través de su espíritu de lucha, tomó una decisión rápida ante los cortes de Muichiro. Extensión de técnica. Forma final. Resplandor caótico azul plateado. Akasa giró bruscamente, usándose a sí mismo como centro, y desató más de 100 puñetazos simultáneamente hacia Muichiro por un lado y Gyomei por el otro. Los puños eran como rayos de luz. Esa andanada de puños era algo que Muichiro, encerrado en su movimiento de ataque, nunca podría esperar bloquear. Por el otro lado, la situación de Gyomei era aún peor. Incluso con el mundo transparente, su cuerpo destrozado ya no podía esquivar. Golpe, golpe, golpe. El sonido nauseabundo de huesos rompiéndose resonó repetidamente. Aunque Gyomei había ignorado por completo las señales de dolor de su cuerpo, su columna fracturada ya no podía soportar su peso. Gyomei se desplomó a medio metro de Akasa, sin vida. En el lado opuesto, Akasa le había prestado especial atención a Muichiro. Su puño se hundió brutalmente en el pecho derecho de Muichiro. El cuerpo del muchacho, como un muñeco roto, salió volando una vez más. La sangre trazó un arco elegante en el aire. Sukuna ya había comenzado a ajustar su propio cuerpo para replicar el estado que Muichiro acababa de alcanzar. Con su nivel de control corporal, esto era un esfuerzo mínimo. Y como había esperado, al elevar su ritmo cardíaco por encima de las 200 pulsaciones por minuto y aumentar simultáneamente su temperatura corporal por encima de los 40 grados, pudo sentir genuinamente el poder que fluía de su corazón. Incluso sin un espejo para ver su apariencia completa, podía percibir los sutiles cambios en su cuerpo, junto con la carga y el contraataque que acompañaban a ese poder. Dadas las experiencias pasadas de Sukuna, rara vez había necesitado llevar su cuerpo al límite y exprimir cada onza de su fuerza. Así que encontró este contraataque bastante novedoso. Después de todo, Sukuna había devorado a su propio gemelo cuando era apenas un feto. Su identidad como un ser poderoso era esencialmente innata. Incluso su derrota en aquella batalla final en Shinjuku se debió a la tensión de luchar contra Gojo Satoru combinada con el contraataque de Megumi Fushiguro, el recipiente que habitaba. No se debió a haber agotado sus propias reservas de energía maldita. Pero los efectos secundarios de la marca, que eran casi insuperables para los espadachines de este mundo, eran completamente triviales para Sukuna. El leve contraataque continuo podía ser neutralizado por completo con la técnica inversa. Al aplicar la técnica inversa de manera periódica y continua, la marca se volvía esencialmente inofensiva. La marca, para Sukuna, era simplemente una forma de intercambiar energía maldita por un mayor potenciamiento físico. No es que Sukuna no pudiera lograr este nivel de potenciamiento solo con energía maldita. Desde una perspectiva de resultados, eso era totalmente posible. Era simplemente que, como una fuente de poder completamente independiente, el consumo de energía era mucho menor que usar exclusivamente energía maldita para alcanzar el mismo nivel. Le daba una opción adicional, y era algo interesante. De hecho, el exitoso despertar de la marca por parte de Sukuna tenía algo que ver con el cuerpo que habitaba en ese momento, aunque él no lo sabía y no tenía forma de saberlo en ese momento. Pero después de experimentar personalmente la marca, combinado con su comprensión de las habilidades de la tercera luna superior Akasa, Sukuna sintió que la marca por sí sola no debería haber permitido al cuerpo de cazadores de demonios enfrentarse a los demonios durante 1000 años. Después de todo, ni Gyomei ni Rengoku Kyojiro, incluso con sus marcas despiertas, podrían haber derrotado a Akasa solos. E incluso los dos juntos probablemente habrían pagado un alto precio para hacerlo. ¿Poseían los espadachines de técnicas de respiración algún otro medio específicamente dirigido contra los demonios? ¿O había alguna circunstancia oculta que él no conocía?
Cuanto más pensaba Sukuna, menos entendía por qué los demonios habían sido contenidos por meros humanos. En circunstancias normales, con su poder abrumador, los demonios deberían haber conquistado todo Japón hace mucho tiempo. Especialmente hace 1000 años, cuando las condiciones eran mucho más primitivas, lo que debería haber jugado a favor de los demonios. Sukuna realmente no podía entenderlo. Sukuna miró hacia abajo a Muichiro, que había volado hasta sus pies. Las pupilas del muchacho ya estaban vidriosas, la sangre se filtraba por sus 7 orificios. Luego miró hacia Akasa y divisó el cadáver de Gyomei a sus pies. Este resultado coincidía con la predicción anterior de Sukuna. Un espadachín que había perdido su arma y no podía ejecutar correctamente sus técnicas de respiración era esencialmente inútil. El otro, que acababa de despertar su marca, solo estaba a la par de ese mismo espadachín en fuerza. No había forma de que pudieran ganar. Sukuna sintió que, ya que había dominado la marca, no había necesidad de esperar a que los espadachines restantes vinieran a sacrificar sus vidas contra Akasa. No tenía nada mejor que hacer de todos modos, así que bien podía usar a Akasa como sujeto de prueba para ver cuánto poder había ganado con la marca. Pensando esto, Sukuna desenvainó lentamente la espada Nichirin de su cintura. En ese momento, a los ojos de Akasa, el espíritu de lucha que irradiaba esa hoja brillaba tan intensamente como la luna en el cielo nocturno. Cuando Shinobu Kocho, Tengen Uzui, Mitsuri Kanroji y Giovanna Iguro llegaron, todo lo que vieron en el patio fue una serpiente rugiente de fuego que consumía por completo a la tercera luna superior. ¿Eso es, respiración de la llama? Shinobu observó la llama que parecía dispuesta a quemarlo todo hasta convertirlo en cenizas, paralizada. Unos segundos después, las llamas retrocedieron, dejando solo trozos de carne dispersos, disolviéndose en el suelo y una larga y profunda grieta tallada en la tierra por una espada Nichirin. ¿Y quién más podía ser la verdadera forma oculta dentro de esa serpiente de fuego sino Sukuna? Sukuna levantó la espada Nichirin en su mano. La hoja estaba ahora completamente carmesí, como recién sacada de una fragua, pero este estado no significaba un rendimiento reducido. Al contrario, esta condición, conocida como la hoja roja, era un arma letal contra demonios poderosos, capaz de suprimir su regeneración. Sukuna había entrado en el estado de hoja roja de manera completamente inconsciente. Fue puramente el resultado de su cuerpo, ajustado por la energía maldita, acercándose a las condiciones para despertar una marca. Su temperatura corporal y su fuerza de agarre superaban con creces los requisitos para activar la hoja roja. Sukuna también lo había notado cuando golpeó a Akasa momentos antes. En este estado, el daño infligido por la espada Nichirin parecía ser excepcionalmente efectivo contra los demonios. Podía sentir que la regeneración pasiva y siempre activa del demonio había fallado momentáneamente. Sukuna podía entenderlo más o menos. Esto probablemente provenía de las propiedades únicas del material de la espada Nichirin, combinado con el potenciamiento del calor del estado similar a la marca, que amplificaba su poder letal contra demonios. Aún así, el efecto era limitado. Si el propio Sukuna fuera un demonio y se encontrara con esta situación, simplemente expandiría el desmembramiento sobre su propio cuerpo. Usando sus cortes, extirparía directamente las heridas causadas por una hoja roja en este estado, anulando su efecto y permitiendo que su regeneración demoníaca funcionara libremente. Evaluó internamente la situación. Esto parecía algo que los espadachines con marca podrían potencialmente dominar mediante el entrenamiento. Y con esa ventaja numérica parecida a la de una cucaracha, combinada con esta habilidad de calentar la hoja, podría no ser del todo imposible para ellos herir gravemente a un demonio de rango superior. Pero incluso así, Sukuna sintió que no era suficiente. Esto solo los llevaba al borde de poder contraatacar. Todavía no se había enfrentado en batalla a la segunda luna superior, a la primera luna superior ni al propio Musan. No podía medir su verdadera fuerza. Sukuna seguía sintiendo que faltaba algo en este conflicto de 1000 años entre espadachines y demonios. Alguna pieza del rompecabezas que había dado forma al actual estancamiento. ¿Había algún individuo que hubiera cambiado el rumbo? El pensamiento surgió en la mente de Sukuna por alguna razón, pero lo descartó rápidamente. Los humanos eran demasiado efímeros. Probablemente no podrían haber causado efectos tan duraderos. Shinobu no esperaba que los acontecimientos se desarrollaran así. Sukuna acababa de decirle a la tercera luna superior que peleara contra ellos, y luego él mismo dio muerte a la tercera luna superior. Los otros pilares permanecieron en silencio también. Tengen Uzui y Obana e Iguro revisaron por separado las heridas de Muichiro Tokito y Gyomei Mejima.
Pero, lamentablemente, su evaluación de las heridas se había convertido efectivamente en una determinación de la causa de la muerte. Las heridas en ambos cuerpos eran claramente causadas por puños y pies, no por cortes o tajos de espada ni chirin. Esto también confirmó para el cuerpo de cazadores de demonios que Sukuna no los había matado, que había sido Akasa, la tercera luna superior. Incluso sospecharon que Sukuna solo había intervenido porque los dos habían muerto. Pero en las circunstancias, ninguno de ellos se atrevió a preguntar directamente a Sukuna. También notaron que el fallecido Muichiro Tokito ya había despertado una marca en su cuerpo. Incluso en el cuerpo de Sukuna, entre esos ordenados patrones de marcas de maldición, parecía haber también una marca. Justo cuando Shinobu reunió el valor para hablar. Lord Sukuna. Sukuna no respondió. En cambio, habló para sí mismo. Ah, ya están aquí. ¿Quién? ¿Te refieres a nosotros? Shinobu pensó por un momento que Sukuna se refería a ellos, pero el hecho de que nunca mirara en su dirección dejaba claro que no se refería a ellos. A lo que Sukuna se refería en realidad eran a las lunas superiores que seguían la señal de la muerte de Akasa hasta la escena. Las dos lunas superiores que llegaron, Gyoko y Antengu, pudieron notar de inmediato por la atmósfera que Sukuna era la presencia más fuerte allí. Incluso ahora, todavía olía a la sangre de la tercera luna superior Akasa y del propio Musan. La razón por la que Gyoko y Antengu eran respectivamente la cuarta y quinta luna superior no era que no quisieran escalar más alto para convertirse en 3, 2 o 1, sino que no podían. Ni siquiera podían vencer a la tercera luna superior Akasa. Sukuna miró casualmente a los dos. En serio. Si hubiera sabido que matar a una luna superior haría que las otras me acosaran como insectos, debería haberlo matado desde el principio. Gyoko y Antengu captaron naturalmente el desprecio en las palabras de Sukuna. Sin intercambiar una palabra, ambos demonios sintieron simultáneamente que su cautela hacia Sukuna se disparaba. Sintieron que este tipo era aterrador, no solo fuerte, sino de otro nivel. Así que su respuesta fue muy simple. Siguiendo las instrucciones originales de Musan, transmitieron instantáneamente sus coordenadas de ubicación a Musan a través de su conciencia compartida. Dentro del castillo infinito, Musan recibió la imagen de Sukuna a través de los ojos de Gyoko y Antengu. Soltó una risa maníaca, con furia y emoción entrelazadas. Ja 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 ja. Por fin te encontré, bastardo. Musan no olvidó transmitir la información, junto con los datos de ubicación, a Nakime, que estaba no muy lejos detrás de él. Nakime, que en ese momento aún no había sido ascendida a cuarta luna superior, entendió naturalmente lo que debía hacer al recibir esta información de Musan. Pulsó silenciosamente las cuerdas de su biwa y activó su arte de sangre. Casi simultáneamente, Sukuna escuchó débilmente el sonido de un biwa y se sintió atraído hacia la puerta de madera que apareció bajo sus pies. Pero en el momento en que la puerta se abrió, en lugar de ser arrastrado al castillo infinito, Sukuna saltó en el aire mientras se frotaba la barbilla y observaba lo que había más allá. A través de la entrada, Sukuna vio un vasto espacio brillantemente iluminado construido con un enorme número de edificios de madera. Y para que existiera un espacio tan masivo directamente debajo del cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios, no había forma de que el cuerpo hubiera durado 1000 años. Probablemente habrían sido aniquilados en una sola noche. Lo que significaba que solo había una respuesta. Este era otro arte de sangre relacionado con la manipulación espacial. Sukuna casi no pudo evitar comentar cuántas habilidades espaciales había encontrado ya en este mundo. En serio. ¿Tanto quieres que entre? Sukuna habló mientras observaba a Gyoko y Antengu saltar hacia él simultáneamente, con la clara intención de arrastrarlo al castillo infinito. Retrocedamos un poco. En verdad, Sukuna no fue forzado a entrar al castillo infinito por Antengu y Gyoko. Esos dos no tenían la fuerza para eso. Si la hubieran tenido, no habrían sido eliminados tan fácilmente por la primera forma, Shiranui de Sukuna. Después de aterrizar, Sukuna notó que los espadachines a su alrededor eran arrastrados por las puertas de madera construidas por este arte de sangre. Se frotó la barbilla y pensó un momento. Al final, optó por saltar él mismo al castillo infinito, sintiendo curiosidad por ver qué otros trucos tenía Musan bajo la manga. Habiendo matado a 3 lunas superiores seguidas, las expectativas de Sukuna sobre la fuerza de las lunas superiores ya habían disminuido considerablemente. De lo contrario, simplemente habría esperado afuera a que Musan enviara a alguien o viniera él mismo. Cayendo rápidamente a través del castillo infinito, Sukuna tuvo que admitir que se parecía mucho a un dominio. Si no supiera que los dominios no existen en este mundo, podría haber confundido el castillo infinito con un dominio innato.
Después de aterrizar en algún lugar del castillo infinito, Sukuna estaba observando el espacio y preguntándose qué causaba las diferentes direcciones de gravedad cuando notó que el suelo bajo sus pies se movía rápidamente hacia algún destino. Sukuna simplemente saltó con calma fuera de la sección del suelo que se movía. Pero cuando aterrizó en otro lugar, toda su área circundante comenzó a moverse rápidamente de nuevo. Sukuna simplemente lanzó un corte y lo partió limpiamente en dos. Usó esto como advertencia para quienquiera que estuviera controlando el espacio. No se confundieran. Ellos eran los retadores. Deberían venir a él, no al revés. Después de que esto sucediera varias veces, Nakime finalmente se rindió al intentar mover a Sukuna y, en su lugar, envió a Kokushibo y Doma. Así que, antes de que pasara mucho tiempo, Sukuna vio a Kokushibo y Doma aparecer casi simultáneamente, montando las secciones del suelo de movimiento rápido para detenerse no muy lejos de él. En comparación con Doma, con su expresión frívola y el segunda luna superior escrito en sus ojos, Sukuna estaba más interesado en Kokushibo, el espadachín con 3 ojos a cada lado. Podía notar por instinto que Kokushibo era diferente de los otros demonios. Y más fuerte que Akasa. Sukuna se frotó la barbilla y sonrió con satisfacción. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no hay un 6? Doma también estaba evaluando a Sukuna. Podía oler los aromas familiares de Antengu, Gyoko y Akasa en él. Este era el humano que acababa de matar a Antengu, Gyoko y Akasa en rápida sucesión. Kokushibo también observaba a Sukuna. Y en sus orejas, vio esos pendientes familiares. Doma sonrió y respondió. Si pregunta por la sexta luna superior, no creo que vaya a aparecer. Sukuna hizo un gesto de desdén con la mano. Esa basura no importa. Vengan los dos a la vez. Si los mato, Musan aparecerá, ¿verdad? Ante esto, Doma aplaudió. Qué curioso que lo diga. Resulta que tenemos órdenes del señor Musan de llevarlo ante él. ¿Qué tal si viene tranquilamente? ¿Acaso eres idiota? Respondió Sukuna con frialdad. Él debería venir a mí. Al oír esa respuesta, Doma se encogió de hombros con impotencia, dándose cuenta de que no había posibilidad de completar pacíficamente la tarea de Musan. Se giró para mirar a Kokushibo. Ni Kokushibo ni Doma tenían intención de atacar juntos. A través de un intercambio sin palabras, Doma indicó que iría primero. Kokushibo no lo detuvo, un permiso silencioso. Doma comenzó su asalto, moviéndose rápidamente detrás de Sukuna mientras blandía su abanico dorado plegable. Si ese es el caso, entonces, pero justo cuando Doma creía haber asestado su golpe, creyendo que Sukuna, que había derrotado a Akasa, no era nada especial, se dio cuenta de que su mano había sido cercenada en algún momento desconocido. Doma aún podía sentir el dolor ardiente de la sección transversal de su brazo cortado. Su regeneración parecía haberse estancado por completo debido a esa sensación de ardor. Doma miró fijamente a Sukuna, que de alguna manera ya se había girado para enfrentarlo. Sukuna estaba retrocediendo lentamente desde un movimiento de barrido ascendente. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se movió? ¿La temperatura de esa hoja era extraña? ¿Ese calor estaba suprimiendo su regeneración? En verdad, si Sukuna hubiera querido, podría haber simplemente inclinado su hoja y decapitado a Doma en el acto, matándolo directamente. Pero eso habría sido demasiado aburrido. Demasiado aburrido. No muy lejos, Kokushibo observó ese único corte en silencio. Con ese solo golpe, ya podía prever el destino de Doma. También vio que Sukuna se había contenido. Y Kokushibo había llegado a esta conclusión no al sentir la hoja roja, sino simplemente al presenciar el movimiento de Sukuna. Eso no era algo con lo que Doma pudiera contender. Lo que también dejaba claro por qué Akasa había muerto. Al mismo tiempo, Kokushibo sintió un cambio dentro de sí mismo. Su corazón latía más rápido. La mano apoyada en su espada temblaba ligeramente. No podía decir si era emoción o miedo por el poder abrumador de Sukuna. Sukuna miró con desprecio a Doma, que sangraba, y dijo. Demasiado aburrido. Conoces artes de sangre, ¿verdad? Muéstrame tu técnica más poderosa. Doma miró a Sukuna conmocionado y desplegó de inmediato su abanico restante, liberando su escarcha, bodhisattva del lirio de agua. En un instante, una enorme bodhisattva de hielo se materializó frente a Sukuna. ¿Ah, hielo? Sukuna levantó la vista con interés hacia la gigantesca bodhisattva de hielo que se alzaba sobre él. En su opinión, esta forma de usar el hielo era tosca. Construir una forma tan elaborada era en sí mismo un desperdicio de poder. No importaba lo bellamente tallada que estuviera, no mejoraría el rendimiento ni un ápice. Le recordó una vez más a Uraume, que también usaba técnicas malditas basadas en hielo. Al menos Uraume nunca se molestaba con teatralidades sin sentido.
La bodhisattva de hielo levantó una mano hacia su boca y exhaló un aliento gélido hacia Sukuna. Sukuna simplemente levantó su hoja lentamente. Tercera forma. Universo abrasador. Cuando Sukuna bajó su espada Nichirin, las llamas que se enroscaban alrededor del filo se volvieron casi tangibles, potenciadas por la hoja roja. Un observador externo tendría dificultades para distinguir si esto era meramente una ilusión creada por la respiración de la llama o si una llama real se aferraba a la hoja. El aliento congelado se disolvió en el momento en que tocó las llamas. La línea carmesí de fuego cortó a través de la bodhisattva de hielo como una pincelada audaz de pintura sobre un lienzo. Sukuna no prestó atención a la bodhisattva de hielo, que parecía torcer el rostro en agonía mientras se derretía. En cambio, habló con frialdad a Doma, que había usado ese mismo momento para enrollarse firmemente alrededor de Sukuna por detrás. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Pero justo cuando Sukuna hizo la pregunta, se dio cuenta de inmediato de lo que Doma estaba haciendo. El demonio intentaba devorar su carne. Al comprender la verdadera intención de Doma, Sukuna se rió. No esperaba que Doma intentara este enfoque. Quizás, sabiendo que no podía ganar por fuerza bruta, Doma pensó que este sería un camino alternativo. En verdad, Doma ya había sentido la brecha en su poder cuando Sukuna le cortó el brazo. Usar su arte de sangre a pleno poder fue su prueba final. Si ese ataque a toda máquina podía acabar con Sukuna, bien. Si no, la bodhisattva estaba destinada a distraer a Sukuna. Luego, mientras Sukuna supuestamente estaba completamente ocupado resistiendo a la bodhisattva de hielo, Doma se acercaría silenciosamente y devoraría su carne. Pero, en cierto modo, Doma había tomado la peor decisión posible. Si un objeto maldito de grado especial era veneno letal para una persona común, entonces el cuerpo de Tanjiro Kamado, que contenía 20 dedos de Sukuna, llevaba 20 veces esa aterradora toxicidad. Incluso Doma se sorprendió un poco. No esperaba que Sukuna simplemente se quedara allí y se dejara consumir. Después de presenciar a Sukuna desmantelar sin esfuerzo la bodhisattva de hielo, Doma había abandonado por completo cualquier esperanza de ganar por medios convencionales. Se entregó por completo a devorar, aferrándose a Sukuna como si no pudiera esperar ni un momento más, tratando de absorber a Sukuna por completo dentro de sí mismo. Cuanto más se acercaba a Doma, más podía oler esa fragancia única que emanaba de Sukuna. Un aroma que no había encontrado en siglos. No era el aroma ostentoso de la sangre poco común, sino algo más misterioso y potente, que lo atraía más profundamente, haciéndole desear más. En este punto, aunque Doma no podía percibir realmente la energía maldita, ya podía sentir que algo estaba allí. Continuó absorbiendo a Sukuna en sí mismo con avidez, queriendo reclamar ese misterioso poder como propio. Pero de repente, se dio cuenta de un problema. No importaba cuánto del cuerpo de Sukuna absorbiera, la presencia de Sukuna nunca disminuía. Como un cuenco de agua que nunca se secaba por mucho que bebiera. En ese momento de comprensión atónita, Doma notó que su visión comenzaba a nublarse, manchada de carmesí. Uno de sus ojos capturó un mundo girando sin control. Porque el intento de Doma de absorber la carne de Sukuna había desatado la terrible maldición dentro del cuerpo de Sukuna, inundándolo al instante. Incluso el poder de la sangre de Musan que fluía a través de él no pudo resistir. Y eso no era todo. Bajo la influencia de la técnica inversa de Sukuna, la carne humana restaurada de Doma rechazó simultáneamente la sangre demoníaca de Musan. No fue que Doma soltara a Sukuna. Todo su cuerpo se estaba desintegrando rápidamente. La erosión de la maldición superaba con creces su regeneración. Sus manos ya se habían caído como nieve y hielo derretidos, uniéndose a su cuerpo en disolución como un montón de carne y sangre. Doma ya no podía mover sus ojos libremente. La última imagen de Sukuna que vio fue a través del uniforme dañado del cuerpo de cazadores de demonios. La espalda con sus líneas musculares esculpidas, completamente ilesa. ¿Cómo es posible? Murmuró Doma con una boca que se había alejado mucho de su posición original. Sukuna se giró con calma, rasgando casualmente la parte superior del uniforme arruinado con su mano izquierda. Miró a Doma con desdén. Parece que tu digestión no es muy buena. Dicho esto, Sukuna aplastó la única cabeza relativamente intacta que le quedaba a Doma bajo su pie. Luego Sukuna se giró hacia Kokushibo, que había observado con frialdad de principio a fin, y se burló de él. ¿Todavía estás aquí? Qué frío de tu parte, ver cómo muere tu compañero así. Kokushibo desenvainó silenciosamente su espada, la Kyokoku Kamusari, forjada con su propia sangre y hueso, cuya hoja, empuñadura y tsuba estaban cubiertas de ojos. Sukuna reconoció de inmediato que la Kyokoku Kamusari era diferente.
Aunque parecía una espada, era fundamentalmente distinta de la espada Nichirin que tenía en la mano. Esa era una espada viva. ¿La primera luna superior es un demonio que usa una espada? ¡Qué inusual!, murmuró Sukuna mientras estudiaba a Kokushibo. Luego, al notar la marca en su rostro, Sukuna lo señaló de repente y se rió. No me digas que despertaste esa marca, y luego te convertiste en demonio porque tenías miedo de morir. Ja 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 ja. Esto era completamente diferente de la decisión de Sukuna de cooperar con Kenjaku. Convertirse en demonio significaba convertirse en el perro de Musan. Si Sukuna tuviera que elegir, nunca se quedaría para siempre bajo el talón de otro. Vivir como el perro de otro para siempre, más le valdría morir. Las palabras de Sukuna dieron en el blanco. Después de un breve silencio, Kokushibo simplemente respondió. Fue una elección hecha para volverse más fuerte. Ah, es así. Sukuna curvó los dedos hacia Kokushibo. Entonces déjame ver qué tan fuerte es realmente un espadachín que se convirtió en demonio por poder. Kokushibo respiró hondo, activó la respiración de la luna a plena potencia y lanzó su asalto de inmediato. Sukuna permaneció de pie en su lugar. Solo por la velocidad de Kokushibo, podía notar que el demonio que llevaba el título de primera luna superior era realmente diferente de los que estaban por debajo. Kokushibo no intentó moverse detrás de Sukuna. Toma ya había demostrado que eso no servía de nada. Incluso si era más fuerte que Toma, Kokushibo no podía moverse varias veces más rápido. Así que Kokushibo eligió un ataque frontal. Se acercó a Sukuna y golpeó rápidamente, liberando un corte envuelto en innumerables pequeñas hojas en forma de media luna. Primera forma. Luna oscura, palacio de la tarde. Sukuna respondió con su propia técnica de espada, la hoja envuelta en llamas se elevó al instante. Segunda forma. Sol ascendente abrasador. El resultado del choque de las hojas era obvio. La sangre que salpicaba en el aire ya había declarado al vencedor. Sukuna. El corte de Sukuna no solo había cercenado la espada de Kokushibo. El aura ardiente de la hoja había dejado una larga herida en su pecho. Pero como el ataque no se completó con la hoja en sí, su supresión de la regeneración de Kokushibo era más débil. En el primer intercambio, Kokushibo ya había reconocido la realidad. Estaba en desventaja. En fuerza y velocidad, él, la primera luna superior, no tenía ninguna ventaja. Esto nunca había ocurrido contra ningún oponente que no fuera el propio Musan. Sin embargo, Kokushibo no se rindió. Incluso si estaba superado en estas áreas, se negaba a creer que la técnica de espada que había perfeccionado durante más de un siglo fuera a perder contra Sukuna. Porque la mera existencia de Sukuna parecía anular la elección que había hecho, negar su siglo de esfuerzo, burlarse de todo lo que había hecho como sin sentido. La hoja cercenada de la Kyokokukamusari se regeneró al instante, extendiéndose y evolucionando hasta su forma completa. Sexta forma. Noche perpetua, luna solitaria, incesante. Sukuna se sorprendió un poco. No esperaba que una espada larga hecha de carne y hueso pudiera regenerarse, y mucho menos experimentar este grado de transformación. Pero al enfrentarse a la sexta forma, noche perpetua, luna solitaria, incesante de Kokushibo, Sukuna no sintió ninguna presión. Usó con calma la cuarta forma, huesos ardientes, sol de verano y neutralizó el ataque sin esfuerzo. Y mientras ejecutaba la cuarta forma, ondulación de llama floreciente, también cercenó la espada completamente regenerada en la mano de Kokushibo. Después de cortar la Kyokokukamusari de nuevo, Sukuna observó exactamente cómo lograba restaurarse. Después de todo, una espada construida con carne y sangre también debería ser incapaz de regenerarse fácilmente debido al efecto de la hoja roja. Pero esta vez, Sukuna lo vio con claridad. La espada no se estaba regenerando. Más bien, una nueva hoja estaba creciendo rápidamente desde la empuñadura, creando la ilusión de recuperación. Así que la sección transversal cortada nunca importó. Kokushibo no se desanimó por este golpe fallido. Al contrario, el resultado solo intensificó su deseo de derrotar a Sukuna y demostrarse a sí mismo. Séptima forma. Espejo de la desgracia, iluminado por la luna. Octava forma. Cola de anillo del dragón lunar. Novena forma. Caminos de luna menguante. Kokushibo desató una ráfaga implacable de técnicas de espada contra Sukuna. En comparación con el completamente ileso Sukuna, el paisaje circundante no tuvo tanta suerte. Ya había sido reducido a escombros bajo la andanada de técnicas. Incluso mientras la Kyokokukamusari era cercenada repetidamente, eso no le impedía completar sus técnicas. Una y otra vez, una hoja fresca crecía al instante antes del siguiente golpe. El intercambio continuo permitió a Sukuna entender la situación de Kokushibo.
En pocas palabras, era un demonio espadachín con habilidades físicas más fuertes que los pilares del cuerpo de cazadores de demonios. Sus ataques no eran más que técnicas de espada. Esa espada larga de carne y hueso en su mano era probablemente su arte de sangre. ¿Era Kokushibo fuerte? Era, efectivamente, el oponente más fuerte que Sukuna había encontrado hasta ahora en este mundo. Pero aburrido también era la palabra correcta. No importaba qué técnica de espada usara Kokushibo, seguía siendo solo una técnica de espada. No podía ofrecerle a Sukuna más novedad. El nivel de sorpresa de Kokushibo era incluso menor que el de Nakime, que creó este castillo infinito. Hablando del rey de Roma. A través de su observación de la pelea entre Sukuna y Kokushibo, Nakime gradualmente pudo seguir el ritmo de Kokushibo. Así que Nakime comenzó a controlar la arquitectura espacial del castillo infinito para proporcionar algo de asistencia cada vez que Kokushibo atacaba a Sukuna. Incluso así, no cambió el hecho de que Kokushibo no podía tocar a Sukuna. Pero tanto Sukuna como Kokushibo estaban descontentos con la intromisión de Nakime. Sukuna encontraba molesto al mosquito. Kokushibo resentía la interrupción de su batalla. Pero ya no importaba. Sukuna se había cansado de jugar. 14ª forma. Catástrofe, luna creciente de Tenman. Kokushibo apretó la espada con fuerza y desató un torrente de cortes consecutivos en forma de torbellino contra Sukuna. Pero Kokushibo, viendo a Sukuna tan claramente a través del mundo transparente, observó cómo Sukuna simplemente levantaba su espada Nichirin y se la apuntaba. Kokushibo aún no entendía lo que eso significaba. Al instante siguiente, algo partió al instante el vórtice que había creado. ¿Qué? Tanto su técnica de espada como la propia espada fueron cercenadas en ese instante por un corte invisible. Su cabeza fue cortada junto con ellas. La cabeza rodante de Kokushibo vio al todavía sereno Sukuna y sintió un resentimiento abrumador. Ya se había resuelto a sí mismo. Nunca volvería a perder contra nadie. Incluso ahora, decapitado, se negaba a perder una segunda vez. Bajo la mirada de Sukuna, espadas idénticas a la Kyokoku Kamusari brotaron por todo el cuerpo de Kokushibo. Y desde la sección transversal limpia de su cuello, una nueva cabeza creció rápidamente. Pero en comparación con su cabeza humana original, la cabeza recién crecida era completamente aberrante, la encarnación misma de un demonio. Pero en el momento en que Kokushibo recuperó la visión, todo lo que vio fue un feroz tigre de llama rugiendo hacia él. Solo cuando miró a través del mundo transparente se dio cuenta plenamente. No era un tigre de llama en absoluto, sino una espada Nichirin, su hoja carmesí, irradiando un fuego aterrador mientras se precipitaba hacia él. El salvaje tigre de llama chocó contra Kokushibo, arrancándole sin esfuerzo todo su torso superior. Con el potenciamiento de la hoja roja, una herida tan grave ya significaba la muerte de Kokushibo. ¿Y Sukuna? Permaneció de pie en su lugar original, sin haberse movido ni un centímetro. Ese ataque final del tigre de llama no fue más que Sukuna lanzando su espada Nichirin, una declaración de que había terminado de jugar a los juegos de espadachín. Si el poder explosivo de Kyojuro Rengoku había despertado una vez el interés de Sukuna, después de ver a tantos espadachines y demonios, incluso Kokushibo, el más fuerte de todos, solo inspiraba aburrimiento en Sukuna ahora. Porque su fuerza era simplemente fuerte para los estándares de este mundo en cuanto a demonios y humanos. No el tipo de fuerza que pudiera amenazar a Sukuna. Así que no tenía ningún impacto en el juicio de Sukuna. Esta batalla consecutiva solo dejó asombro en los corazones de los pilares sobrevivientes como Shinobu, que observaban desde lejos. Aunque la distancia era demasiado grande para que vieran los detalles de la pelea o identificaran qué 12 lunas estaba enfrentando Sukuna, o siquiera si eran 12 lunas, podían ver claramente los ataques a gran escala desatados por Doma y Kokushibo. Shinobu ni siquiera podía imaginar si sus pilares restantes podrían ganar contra demonios de ese nivel. Pero contra enemigos de ese calibre, Sukuna los había despachado casualmente en cuestión de minutos. Sukuna se frotó la barbilla y murmuró para sí. ¿Y ahora qué? Debería destruir este espacio directamente. Pero rápidamente descartó la idea. Destruir el espacio eliminaría rápidamente a todos los seres vivos en su interior, incluido Musan. Pero tal ejecución carecería de sustancia. Sería una pena que ese bastardo de Musan no muriera miserablemente justo ante sus ojos. Justo cuando Sukuna reflexionaba, una figura apareció no muy lejos detrás de él mientras el castillo infinito se desplazaba. Sukuna se giró para mirar. Vio a una mujer con un kimono. Pero cualquiera que apareciera allí probablemente era un demonio. Ya había matado a la mayoría de las lunas superiores.
Así que supuso que el demonio que se atrevía a aparecer ante él ahora era probablemente el que controlaba este espacio. Pero Sukuna rápidamente captó un olor familiar. ¿HM? No, tú eres. Sukuna olfateó de nuevo mientras hablaba, confirmando que era el mismo olor que en Asakusa. El olor de Musan. Ah, una mujer esta vez. ¿O es que Musan Kibutsuji mismo es una mujer? Ante la misma pregunta sobre su género, y porque era Sukuna quien preguntaba, Musan no discutió como lo había hecho con las lunas inferiores. Musan ignoró la pregunta de Sukuna. Su rostro se torció de ira mientras le gruñía a Sukuna. Por fin te atrapé, Sukuna. Sukuna hizo una pausa, al oír esa voz inequívocamente masculina salir del cuerpo femenino. Pensó inmediatamente en un conocido que disfrutaba cambiando entre diferentes cuerpos de ambos géneros. Encontrándolo algo desagradable, hizo una mueca de repulsión. ¿Atraparme? Ridículo. ¿No debería ser yo quien diga eso? Dijo Sukuna, recordando el incidente en Asakusa. No me digas que este es otro de tus títeres, cobarde. Ahora era el turno de Musan de estar confundido. ¿Qué títere? Estoy justo frente a ti. ¿Ningún títere? A juzgar por la expresión enfurecida de Musan, no parecía tener ninguna razón para mentir. Si Musan no usaba títeres, eso significaba que la persona que Sukuna había encontrado en Asakusa había sido el propio Musan. Ante esta revelación, Sukuna no pudo evitar reírse. Así que había sobreestimado a Musan después de todo. Pensó que Musan era ingenioso, pero resultó que era solo un simple cobarde. Musan frunció el ceño. Ya había reunido información sobre Sukuna a través de la muerte de varias lunas superiores. Aunque todavía creía que podía ganar, especialmente ahora que Sukuna había arrojado su espada Nichirin después de la pelea con Kokushibo, aún no se atrevía a subestimarlo. ¿De qué te ríes? Sukuna hizo un gesto de desdén con la mano. De nada. Vas a morir de todos modos. Bastardo. Musan finalmente fue provocado por la actitud de Sukuna. Incapaz de contener su ira por más tiempo, lanzó su ataque. Los brazos dentro de sus mangas se transformaron al instante en dos látigos con púas de carne y espinas, como dos hojas que se extendían libremente y azotaban hacia Sukuna. Esta era la primera vez que Sukuna veía pelear a Musan. Con solo un vistazo, podía notar que aunque el patrón de ataque de Musan era similar a una de las técnicas de espada de Kokushibo, su velocidad y poder estaban ambos más allá de Kokushibo. Así que el rey demonio sí tenía algo de fuerza real, ¿verdad? Si esto es todo lo que tienes, me decepcionarás. Sukuna levantó la mano con calma y chasqueó los dedos. Un corte invisible cercenó al instante los dos látigos con púas de Musan. Pero Musan no entró en pánico. Ya había presenciado esta técnica en Asakusa y confirmado que no eran más que cortes ordinarios. Carecían de las propiedades de supresión de demonios de una espada Nichirin. Así que en el instante en que los látigos fueron cortados, otros nuevos crecieron desde los cortes limpios. Musan incluso reconectó los segmentos cortados y continuó su asalto, burlándose de Sukuna mientras lo hacía. Inútil. ¿Crees que ese tipo de truco puede detenerme? Inténtalo si puedes. Sukuna podía verlo. La regeneración de Musan era mucho más fuerte que la de otros demonios, incluso las lunas superiores. Podía regenerar heridas casi tan rápido como aparecían. Pero eso era solo regeneración para una sola herida. Una pelea no se decidía por quién sanaba más rápido. Sukuna simplemente extendió la mano y agarró los dos látigos con púas de Musan, neutralizando al instante su fuerza. Antes de que Musan pudiera procesar su incredulidad, Sukuna ejerció su fuerza y tiró de todo el cuerpo de Musan hacia él. ¿Qué? Tirado por la abrumadora fuerza de Sukuna, Musan se precipitó hacia él como una bala de cañón. Lo que lo esperaba era el puño de Sukuna, ya preparado para golpear. Pero Musan no se dejó golpear pasivamente. Antes de que su abdomen pudiera encontrarse con el puño de Sukuna, se mutó en una boca masiva que mordió el brazo de Sukuna, absorbiendo gran parte del impacto. Sukuna solo sonrió. Ah, ¿también quieres comerme? Espero que tengas buen apetito. Dicho esto, Sukuna liberó el desmembramiento. Innumerables cortes detonaron dentro del cuerpo de Musan. Incluso con Musan tratando deliberadamente de evadir el daño, el ataque casi destruye todos sus corazones simultáneamente. La sangre brotaba de los huecos en el kimono destrozado de Musan. Mientras se regeneraba a alta velocidad, también usaba la sangre que salpicaba para atacar, liberando espinas devoradoras de sangre. La sangre suspendida en el aire se conectó al instante y formó espinas, azotando y atando frenéticamente a Sukuna. Pero, desafortunadamente para Musan, ahora se enfrentaba a Sukuna. Una existencia que lo superaba por completo.
La llamada técnica solo funcionaba cuando la fuerza era comparable. Frente al poder absoluto, no significaba nada. En un instante, el cuerpo de Musan, sus látigos con púas y sus espinas devoradoras de sangre fueron cortados en trozos por innumerables cortes. Justo cuando Musan intentaba que los trozos se fusionaran y regeneraran, otra oleada de cortes los desmenuzó de nuevo. Y fue solo en ese momento que un pensamiento finalmente cruzó la mente de Musan. Así que este era el tipo de monstruo que Sukuna era en realidad. Así que incluso sin enfrentarse a un ataque que suprimiera la regeneración, podía ser reducido a un estado tan frágil. Pero después de 2 rondas, Sukuna dejó de atacar. Esperó pacientemente a que Musan regenerara por completo su forma humana frente a él. Seguramente esto no es todo lo que tienes, ¿verdad? Bromeó Sukuna a Musan, que ahora había recuperado su cuerpo masculino. Musan no respondió de inmediato. Miró fijamente el brazo de Sukuna, el que le había golpeado, el que Musan había logrado hundir sus mandíbulas. Había aprovechado la oportunidad. Silenciosamente, había infiltrado su propia sangre en el cuerpo de Sukuna. Entonces, el cambio llegó. El brazo derecho de Sukuna comenzó a mutar de repente. En cuestión de momentos, su piel se oscureció y aparecieron crecimientos de carne irregulares. El comienzo de la demonificación. Musan observó con emoción, creyendo que al final había ganado. Una vez que Sukuna se convirtiera en demonio, poseería el poder para conquistar el mundo. Sukuna levantó el brazo a la altura de los ojos y lo cercenó con calma con un corte. ¿Qué? Ante los ojos atónitos de Musan, la carne, la sangre y el hueso se regeneraron desde el corte limpio. Sukuna aplastó el brazo caído bajo su pie mientras agarraba la cabeza de Musan con su mano recién regenerada. Dijo con tono plano. Eres demasiado ingenuo. La emoción llamada miedo volvió a surgir dentro de Musan. Sukuna era la tercera cosa después de ese hombre y la luz del sol que le hacía sentir esto. Sukuna, todavía agarrando la cabeza de Musan, notó la anomalía. El rostro de Musan se torció en una mueca, pero ya no miraba a Sukuna. Era como si estuviera tratando desesperadamente de activar algún tipo de poder. Entonces Sukuna sintió una poderosa fuerza de repulsión emanando del cuerpo de Musan. No solo eso, la fuerza formó una violenta onda expansiva que se expandió hacia afuera, destruyendo al instante el suelo de madera bajo sus pies. Pero incluso este ataque no fue suficiente. Sukuna permaneció de pie, todavía agarrando la cabeza de Musan. Y entonces, 9 látigos tubulares brotaron de la espalda de Musan, disparándose hacia Sukuna como balas, impulsados por la inmensa onda expansiva. El ataque en sí no preocupaba mucho a Sukuna. Lo que importaba era que el cuerpo de Musan ahora se estaba hinchando rápidamente como un globo, tal como lo había hecho en Asakusa. En este punto, Sukuna podía ver claramente lo que Musan estaba tratando de hacer. El mismo truco de antes. Hacerse estallar para escapar. Y las ondas de choque seguían intensificándose. Pero Sukuna no tenía intención de dejar que lo que pasó aquel día se repitiera. Su mano derecha aún agarrando a Musan, su mano izquierda formó un solo sello mientras murmuraba. No te escaparás esta vez. Expansión de dominio. Santuario malevolente. Cuando las palabras salieron de su boca, el inquietante santuario se materializó rápidamente detrás de Sukuna. Aparecieron enormes cráneos de animales a sus pies. Antes de que la onda expansiva de Musan pudiera afectar al santuario, su cuerpo fue reducido a carne picada por los innumerables cortes de impacto garantizado desatados en ese instante. Pero incluso esto no extinguió la voluntad de huir de Musan. Aunque los cortes del santuario malevolente llevaban un efecto de impacto garantizado, aún carecían de la capacidad de suprimir la regeneración de Musan. Sukuna observó cómo los trozos de Musan, cortados en pedazos más pequeños que 1 centímetro, seguían regenerándose obstinadamente. Su movimiento ni siquiera se veía obstaculizado. Incluso Sukuna tuvo que admitirlo. En comparación con la regeneración de los demonios verdaderamente fuertes, ni siquiera su técnica inversa podía compararse. Pero incluso así, no creía que esta regeneración fuera ilimitada. Estaba seguro de que, incluso sin las propiedades letales para demonios de una espada Nichirin, la fuerza bruta por sí sola podría eventualmente matar a Musan. Sukuna siguió cortando los trozos de Musan en pedazos más pequeños, aumentando gradualmente la precisión. Para su sorpresa, incluso cuando los redujo a un nivel casi microscópico, Musan seguía regenerándose. Justo entonces, el espacio alrededor de Sukuna y Musan se estremeció. Nakime había sentido el estado desesperado de Musan y tenía la intención de separar a los dos, dándole a Musan margen para recuperarse. La respuesta de Sukuna fue simple.
Hizo que todo lo que lo rodeaba fuera un objetivo para sus cortes. El espacio mismo y la Nakime que interfería. Pero a diferencia de Musan, Nakime no tenía una regeneración tan poderosa. Una vez que fue cortada de la misma manera, su muerte era casi segura. Aunque todavía le tomaría tiempo disiparse por completo. Pero más rápido que su destrucción física fue el colapso del castillo infinito, construido por su arte de sangre. No solo el área donde Sukuna y Musan peleaban fue destruida, enviando a ambos cayendo hacia abajo, sino que incluso las secciones intactas del castillo comenzaron a agrietarse y colapsar en diversos grados. Sukuna y lo que aún podía llamarse los fragmentos de Musan habían caído ahora en algún abismo oscuro como la boca del lobo, de ubicación desconocida. Musan se esforzó por formar una sola boca y preguntó desesperadamente. ¿Por qué? Sukuna decidió concederle un breve respiro a Musan, continuando cercenando sus otras partes mientras hablaba. ¿Por qué tienes que matarme? La pregunta de Musan llegó rápidamente desde un cráneo que acababa de regenerarse, sin siquiera piel que lo cubriera, aterrorizado de no terminar antes de que Sukuna lo acabara. ¿Por qué? Solo quiero ver hasta dónde tengo que llegar para matarte. En realidad es bastante interesante, Sukuna se frotó la barbilla. ¿Qué? Musan casi se desmaya de la ira. Interesante. ¿Había llevado las cosas tan lejos por algo tan incomprensible? Puedo darte todo mi poder. Puedo someterme a ti. Puedo otorgarte la inmortalidad. Puedo hacerte la forma de vida definitiva. Una llama se encendió en la mano de Sukuna. A diferencia de los efectos visuales de la respiración de la llama, esto era fuego genuino. En un instante, la luz iluminó el abismo. Sukuna dio forma a la llama en una flecha, tensando un arco imaginario. Sonrió con desprecio a Musan. Aburrido. Fuga. La aterradora llama se disparó hacia Musan. Al ver la flecha de fuego crecer ante sus ojos, la vida de Musan comenzó a pasar ante él. En un instante, recordó toda su existencia. Con la flecha de fuego a centímetros de distancia, aún no podía entender por qué las cosas habían terminado así. Cuando conoció a Sukuna en Asakusa, Sukuna había atacado primero. Simplemente, ¿por qué? La explosión de fuga envió llamas aterradoras que se elevaron a lo largo del abismo, derritiendo la tierra por la fuerza y brotando a la superficie. El fuego iluminó la noche. Durante mucho tiempo después, los lugareños lo considerarían un milagro divino. Después de todo, los demonios se convirtieron gradualmente en meras leyendas a partir de ese día. Cuando los miembros sobrevivientes del cuerpo de cazadores de demonios descendieron más tarde a la parte más profunda de esa cueva para investigar, no encontraron nada más allá de las cicatrices de esa batalla. Sukuna y Musan habían desaparecido como si se hubieran desvanecido en el aire. Para el cuerpo de cazadores de demonios, ese breve mes se sintió como un sueño. Aunque un número considerable de miembros del cuerpo y pilares habían muerto a causa de Sukuna, Musan Kibutsuji, junto con todas las 12 lunas, estaba realmente muerto. Sukuna, para ellos, parecía un castigo divino enviado desde arriba, que limpió al rey demonio que los había plagado durante 1000 años. Así, el cuerpo de cazadores de demonios, cuya misión era matar demonios, se retiró del escenario. En su lugar quedó un clan que adoraría a Sukuna como su fe durante generaciones. Fin.